Bueno, seguimos entonces con funciones. Ya vimos que la función es una relación en matemática entre dos variables y que esa relación tenía que cumplir con la condición que a cada valor de lo que llamamos variable independiente le tiene que corresponder un único valor de la variable independiente. Vimos acá, fíjense, acá está la actividad número 2, ¿no? Donde teníamos que determinar cuáles de los siguientes gráficos eran funciones o no. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seguir profundizando un poquito de funciones y ver que hay distintas formas de representar funciones, ¿sí? Veamos. Representación de funciones. Tanto en un contexto matemático como en la vida cotidiana, nos encontramos a menudo con funciones. Se nos presentan de diferentes maneras. Mediante su representación gráfica, que es la que estábamos viendo hasta ahora un poquitito. También puede ser mediante una tabla de valores, ¿no? Como por ejemplo los chicos que armaron una tabla de los días de semana y la cantidad de alfajores que habían vendido. Mediante un enunciado, que lo vamos a profundizar un poquito más abajo. Y por último, mediante su expresión analítica o fórmula. Es decir, que también hay una formulita para poder representar algunas funciones. Vamos a ver cada una este, para poder estudiarlos un poco mejor. Entonces arrancamos con la representación mediante la gráfica, es decir, mediante su representación gráfica. Fíjense, el siguiente gráfico representa la distancia que recorre un ciclista en kilómetros en función del tiempo que transcurre en horas, ¿no? Ya acá ya aparece la palabrita función. Entonces fijémonos en este siguiente gráfico. Tengo en el eje de las X está el tiempo transcurrido desde la partida en horas, es decir, el ciclista parte de acá. Y estos son 1, 2, 3, 4, son horas, ¿no? Y acá tengo en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, tengo la distancia donde se encuentra el ciclista respecto del punto de partida. Si al principio el ciclista está en este lugar, no, vamos a sacar el subrayado, vamos a poner acá. Y vamos a sacar eso, ¿no? Está acá el ciclista, ¿no? Entonces en el instante inicial, el tiempo cero, está acá. Supónganse que acá está la casa. El punto de partida, supongamos que sea la casa del ciclista. Bueno, eso con mucha imaginación, vamos a poner una chimeneita, es la casa. Sale el ciclista. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el ciclista va recorriendo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el ciclista va recorriendo mayor distancia, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, podríamos ver que a la hora de recorrido, cuando pasa una hora, el ciclista está a 20 kilómetros de su casa, ¿no? A las 2 horas está a 40, a las 3 horas está a 60, ¿no? O sea, yo puedo ir observando dónde se encuentra en función del tiempo que va transcurriendo, ¿no? Dice, observando atentamente la gráfica, podemos averiguar muchas cosas del paseo que dio el ciclista. Distancia más lejana a la que llegó, kilómetros recorridos, tiempo que estuvo fuera, el momento que come, etcétera, ¿no? Fíjense, ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta de cada una de estas cosas. La gráfica representa la relación, voy a subrayarlo, la gráfica representa la relación entre dos variables. ¿Cuáles son las variables? El tiempo que transcurre, que lo ponemos en el eje de las abscisas, el eje de las X, desde que parte el ciclista de su casa, y la distancia a la que se encuentra de su casa en cada momento. Cada punto de la gráfica representa un tiempo y una distancia, y significa que el ciclista está a esa distancia cuando haya transcurrido ese tiempo desde el momento en que partió, ¿sí? O sea, la gráfica está compuesta por puntos, ¿no? Todos estos son puntitos. Acá tengo un punto, digo, bueno, acá tengo una ordenada que me indica qué tiempo es, y acá la distancia que se va a encontrar. Un punto acá lo mismo, un punto acá lo mismo, es decir, toda la gráfica está compuesta por puntitos que me van indicando en intervalo de tiempo y la distancia a la que se encuentra de su punto de partida, ¿sí?
Y yo puedo hacer muchos análisis. Analizando la gráfica, apreciamos las franjas de tiempo que el ciclista está avanzando o está quieto. Ahora lo vamos a ver. La franja en la que vuelve frente a las de ida e incluso la franja en la que el ciclista pedalea a mayor o menor velocidad, quizá inducida por la pendiente menor o mayor del terreno durante esa zona de tiempo. Ahora lo vamos a explicar un poquito más mirando el gráfico. Además, las escalas de cada eje son diferentes, ¿no? En el eje horizontal la unidad significa una hora, en el eje vertical la unidad de escala es equivalente a 20 kilómetros. Por lo menos en este gráfico está hecho así, ¿no? Fíjense, acá están las unidades marcadas, son de 20 en 20 y acá de 1 en 1. ¿Sí? Es decir que las escalas también, ya lo habíamos visto, pueden ser distintas. Entonces fíjense que en el gráfico me da muchísima información. Yo puedo decir que, bueno, parte va recorriendo siempre la misma velocidad y llega a un lugar donde fíjense que la gráfica se horizontaliza. ¿Qué significa esto? Significa que desde la hora 3 a la hora 4 de partida va pasando el tiempo, pero no recorre ninguna distancia porque siempre está a 60 kilómetros, ¿no? En cualquiera de estos lugares. Yo puedo inferir que el ciclista acá está detenido, es decir, que una hora estuvo detenido, ¿no? Por ejemplo, paró a comer. Esta hora no se movió. Luego sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando porque acá a medida que pasa el tiempo va recorriendo una determinada distancia hasta este punto. ¿Y qué pasa acá? Cuando llega a este punto que está a 80 kilómetros de su casa, fíjense que a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la distancia? Cada vez está más cerca de volver a su casa. Es decir, que acá está pegando la vuelta. Fíjense que acá incluso hay un cambio de velocidad. La inclinación, ¿no?, de estos segmentos me indican también la velocidad que llega. Acá está quieto, yo sé que acá la velocidad es cero. Lleva 0 kilómetros por hora. En este tramo, ¿qué velocidad tiene? Y fíjense, acuérdense que la velocidad es espacio sobre tiempo. Fíjense que acá yo digo, acá recorre, va siempre a la misma velocidad porque la inclinación es la misma. Y fíjense, acá en una hora recorrió 20 kilómetros, es decir, que está yendo a 20 kilómetros por hora, ¿no? Acá a la hora, de la primera hora a la segunda hora, es decir, en este tramo, recorrió de 20 a 40 también 20 kilómetros. ¿Sí? También recorrió 20 kilómetros, o sea que va a esa velocidad constante acá. Luego tengo este tramito, de acá a acá. Digo, bueno, acá a una hora no sé bien, pero yo sé que de 4 a 4 dije bien, sí, de 4 a 6 de la tarde recorrió 80 kilómetros. Es decir que ahí yo tengo una velocidad que es, el espacio recorrido son 80 kilómetros, de 4 a 6 tengo 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Lo hice bien. De 60 a 80, no, me estoy, perdón. Acá tengo, de 60 a 80 tengo 20 kilómetros, ¿no? Tengo 20 kilómetros acá, pero los recorrí en 2 horas. Es decir que acá tendríamos una velocidad media de 10 kilómetros por hora. Va más despacito que acá. Fíjense que la inclinación de este segmento es mucho más pronunciada que acá, ¿sí? Va más despacio, puede ser que esté subiendo una cuesta, lo que sea. Y luego empieza a descender y acá también podríamos calcular qué velocidad lleva en cada tramo. Eso lo dejamos ahí, después si es necesario lo vemos. Y fíjense que acá, por ejemplo, va más rápido y acá va un poquito más despacio. Es decir, que la gráfica me da un montón de información. ¿Se entiende? Bueno, la actividad 3 consiste en observar la gráfica y responder las preguntas, ¿no? ¿A cuántos kilómetros de su casa decide parar para comer? ¿Qué tiempo habría transcurrido cuando decide esa parada? Bueno, en fin, un montón de preguntas que son fáciles de responder sin hacer casi ninguna cuenta mirando el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, hago la primera, ¿no? ¿A cuántos kilómetros de su casa decide parar a comer? Y bueno, yo sé que para comer acá, porque acá no está moviéndose porque pasa el tiempo y siempre está en el mismo lugar. ¿A qué distancia? Y arranca acá la línea horizontal. Digo, a los 60 kilómetros de su casa. A los 60 kilómetros para comer. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Yo digo acá, ustedes lo hacen como respuesta.
sé, por ejemplo, para a comer a los 60 kilómetros de su casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiempo había transcurrido cuando decidí esa parada? Bueno, también, digo, ¿cuánto transcurrió, Tiki? Ah, estoy acá, ¿no? 3 horas. Bueno, la idea de la actividad número 3 es entonces ir respondiendo todas estas interrogantes a través de la información que me da la gráfica de la función. Bueno, hasta acá el video por hoy. Lo subo en un ratito y les doy la fecha de cuándo entregar la actividad número 3.